Buenas tardes amigos, hoy es 10 de mayo del año 2024. Estamos en esta tarde, como desde hace un tiempo, azorados por las condiciones en las cuales debe transcurrir nuestra vida. Azorados y diría que hasta sorprendidos, porque pareciera ser que en algunos momentos el GPS que nos orienta a lo largo de la vida se ha descompuesto, se ha trabado, tiene interferencias, vaya a saber qué problemas tiene, no solo en el orden individual, sino que observo en el orden colectivo de la sociedad argentina. Y acá el GPS social, el GPS colectivo, el que nos hace mantener la orientación y el rumbo de marcha de la sociedad y de la nación y de los asuntos públicos y privados de nuestra propia vida, parece que tiene graves desórdenes en cuanto a encontrar el rumbo preciso. Por eso el tema de hoy lo he puesto, algunos van a considerar que es demasiado trágico. Bueno, nunca mis exposiciones han sido o se han apartado de la realidad, y la realidad es la que determina muchas veces, en mi caso, los temas que me parecen oportuno ir tocando o desarrollando. Hoy vamos a hablar sobre la Argentina al borde del abismo y de su peor catástrofe. He llegado a esta conclusión, me costó llegar a esta conclusión, no porque la pensara días antes, sino porque no me quería no quería aceptarla definitivamente como tema para hoy. Porque, como menciona la palabra catástrofe y menciona la palabra abismo, me parecía demasiado negativo. Y como vivimos en un pueblo y en una sociedad plena de un optimismo voluntarista, irresponsable y bendecido por la ignorancia, discúlpenme que mi apreciación sobre la Argentina y el estado psicosocial y espiritual de nuestra sociedad no me merece el mejor de los conceptos, porque creo que precisamente por eso, después de una larga meditación, decidí hablar del abismo al que nos dirigimos, y el abismo ese nos lleva a una gran catástrofe o a alguna gran tragedia, como también algunas veces he mencionado. Por eso yo les pido un poco de reflexión, no tanto por lo que yo diga, sino para que algo de lo que pueda decir les haga volver un poquito a la realidad de las cosas que se están jugando en el país. Y que esto no es un vergel, no estamos en medio de un jardín en Versalles, no estamos frente a un futuro venturoso. Estamos en una situación muy mala, pero me parece que hay veces que creo que soy yo nomás el que piensa que estamos mal. Todo el mundo me da la impresión que piensa que estamos muy bien, veo a la gente sin preocupaciones, excepto cuando tienen que hablar de si les alcanza el dinero o no para llegar a fin de mes, o si les alcanza o no los recursos que ganan para alimentar a su familia o a sus hijos, o alimentarse a sí mismos, o para comprarse los remedios. Entonces ahí parece que ponen otro cassette, o ponemos otro cassette, o cambiamos
la frecuencia con que estamos hablando y volvemos a la realidad del que nos está preguntando o interrogando, y entonces parece que ahí hay un poco de lucidez y muchos de lo que yo veo, escucho e inclusive intercambio alguna opinión, pareciera que vuelven a la realidad por unos instantes y dicen la verdad de cuál es su mala situación, cuál es su futuro próximo, hasta qué día del mes llega su futuro más o menos superviviendo y a partir de cuándo le faltan los recursos para vivir como una persona digna, normal. Entonces, pero son relámpagos, son lapsos muy breves de lucidez que la gente tiene cuando es preguntada en este sentido. Por eso, este tema, la Argentina al borde del abismo y de su peor catástrofe, me estoy refiriendo no a la Argentina como una ficción, como una entidad ficticia, como una entidad imaginaria, sino como una entidad social, como una sociedad real, como un país concreto. Y estoy hablando de nuestro país, no estoy hablando de una ficción que la he construido en mi imaginación, de una novela trágica o de una novela negra. Es que las cosas, si no se han dado cuenta los que me escuchan o me ven, hay que darse cuenta que el país está en una muy mala situación y por más voluntarismo optimista que se quiera autoimponernos a nosotros mismos o transmitir a otros una fe optimista, fe que no se apoya en ninguna realidad, querramos negar la realidad para estar felices, que a veces son actitudes que el hombre toma, pero nada de eso resuelve el problema. Al sumo se lo posterga, se lo tapa por unas horas, por algún día, pero después la realidad vuelve sobre sus pasos, vuelve a acuciarnos con sus exigencias, y ahí nos damos cuenta de que otra vez estamos metidos en un brete y que parece que ese brete no se puede salir. Esa es la sensación que yo tengo. Y que no tiene salida a muy corto plazo, como algunos se imaginan, o los escucho, o cuando los interrogan los periodistas por los canales de televisión en distintas oportunidades y horarios. Por eso vamos a tocar este tema a la luz de lo que siempre ha sido nuestro estilo, de actualizar esta situación nacional. Hoy no vamos a tocar temas internacionales, no porque no sean importantes o porque estén estacionados. Los problemas internacionales son gravísimos, muy graves, y nos comprometen, a pesar de que nosotros sentimos que estamos lejos de los teatros de operaciones, pero nos comprometen porque el mundo ya ha perdido el sentido de la distancia. Estamos bajo el influjo instantáneo de las influencias de otras latitudes y longitudes. Por eso vamos a hablar de la cuestión nacional. Como siempre ha sido mi estilo desde la perspectiva del nacionalismo y de la cosmovisión tradicional del catolicismo. Sin estas dos bandas, estos dos límites, estas dos referencias que parecieran referencias geográficas en el terreno, por un lado el nacionalismo, la existencia de la nación, de la patria, y por otro lado la existencia de los deberes, de las obligaciones, de los mandamientos que nos ha impuesto Dios
como hijos suyos para los que son creyentes, pero que ha impuesto de alguna manera y que los ha adoptado la nación argentina, y como tales participa de esa aspiración a ser parte y a formar parte del reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez estos extravíos que tiene la sociedad argentina y tenemos nosotros como grupo social o individualmente, es porque olvidamos las referencias del nacionalismo, no queremos tenerla en cuenta, nos hacemos los distraídos, la queremos pasar bien y no comprometernos y no hacer mención a eso, y mucho más relacionado con nuestra relación con Dios nuestro Señor, porque ahí sí ha habido una gran cancelación. Yo creía hace algunos años que esa cancelación iba a demorarse en llegar en la forma en que lo hizo en nuestro país, pero no, fue muy rápido, fue muy pronto. Nosotros hemos cancelado a nuestro Señor Jesucristo, lo hemos arrojado de nuestros límites nacionales, lo hemos sacado de nuestras instituciones, lo hemos expatriado de nuestra nación, y en el orden personal nos hemos olvidado de esa referencia. Veo que para la mayoría de la gente Cristo no significa nada, no implica ninguna obligación, ningún mandamiento, ningún deber, ninguna fe, ninguna esperanza, ninguna intervención. Nos hemos autoexcluido de Dios. Dios no nos ha echado, Dios no nos ha alejado de Él. Somos nosotros los que hemos arrojado a Cristo fuera de nuestra alma y de nuestro pensamiento. Tal vez eso, que me parece a mí que ya está bastante extendido en la sociedad, ese sea uno de los factores determinantes que nos inducen al extravío, que hemos perdido una de las referencias espirituales y morales que nos hace funcionar el GPS hacia dónde queremos ir. Parece que ya las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo ya no influyen, ya no están en nuestro horizonte, lo desconocemos, no tenemos referencia, la hemos perdido. Tal vez esa sea la causa, una de las causas de nuestro extravío personal, grupal y colectivo. Una de las cosas que me interesa decirles y señalarles, a pesar de que termino de hablar de temas atinentes a lo espiritual, y a las normas morales, me voy a referir en el terreno práctico al hecho concreto, que es el determinante en este momento más sensible para los argentinos, que es el bolsillo, los hechos materiales que están ocurriendo en la economía argentina, el grave deterioro que tiene la economía argentina. Para dar algunos índices nada más, para volver a la referencia, porque si tampoco se tiene referencia en cuanto a la dimensión de lo mal que nos está yendo, y bueno, nunca vamos a saber cuál es el fondo, o vamos a creer que estamos en una situación que no tiene fondo, seguiremos cayendo y tenemos derecho a pensar de que no hay fondo, que siempre hay, nos queda un resto y
no hemos perdido nuestros apoyos en las realidades, que todavía eso falta mucho para llegar a un colapso o llegar a una catástrofe, como les hablaba hace unos instantes. Dentro de los temas estos que voy a tocar, basados en el INDEC, del último trimestre, enero, febrero y marzo, que es el último que se ha confeccionado oficialmente, más allá de todo lo que podamos percibir en forma personal y que a lo mejor no está medido, eso no está apreciado cuantitativamente y objetivamente, hay 3 conceptos que me interesa que lo tengan en cuenta en toda esta exposición. No porque vamos a hablar específicamente mucho de esto, sino porque todas estas referencias vienen a propósito de que cuando cite las cifras, cite el deterioro, cuantifique el deterioro en que se encuentra la realidad argentina, que en gran medida se estima en función de los números, matemáticamente, econométricamente, porque si no pareciera que vivimos del puro espíritu. Entonces, estos 3 conceptos que ténganlos en cuenta cuando yo los vaya mencionando, su relación con cada uno de ellos. El primero es la cultura del endeudamiento, porque nuestra sociedad, la sociedad argentina, está profundamente trabajada por la cultura del endeudamiento. A nosotros nos parece normal tomar deudas, nos parece intrascendente que el gobierno de turno tome deudas. No nos parece preocupante que las autoridades que han sido, pues en este caso, recientemente elegidas hace 5 meses o 6 meses, pretendan endeudar y agravar el endeudamiento argentino. Nos parece natural, no significa ninguna preocupación para el argentino. No estamos preocupados. La sociedad no manifiesta una inquietud porque la deuda aumenta. No hay ese, no hay, yo no lo observo, no es un tema que se hable diariamente, como debería hablarse, porque es lo más grave que nos está sucediendo, es a través del endeudamiento, haber sido esclavizados. Y nos autoesclavizamos, porque hemos aprobado y votado gobiernos que facilitaron el hecho material de esa esclavitud. Una esclavitud que no se siente, no tiene esposas, no tiene grilletes, no estamos atados de manos a la espalda, no vemos a alguien que nos grite todos los días y nos mande de acá para allá como se mandaría un esclavo. Eso no está pasando, o no pasa habitualmente. Pero fíjense, señores, que esto que es tan grave y tan gravoso para el futuro de una sociedad, sin embargo a nosotros no nos quita el sueño. En otros países, por ejemplo, más poderosos que nosotros, porque tengo alguna experiencia de varios viajes y estadías en que estuve en Estados Unidos, en general para la gente educada o por lo menos medianamente informado, la deuda es un problema, lo consideran una preocupación. Es probable que no tengan instrumentos para influir favorablemente en evitar el endeudamiento, pero sí están preocupados porque la deuda se incrementa en un país que parece que no tiene límites en su riqueza y en su poder.
Sin embargo, yo he visto gente normal, medianamente educada, que tiene o expresa, manifiesta esa inquietud, esa preocupación por el endeudamiento creciente de Norteamérica. Claro, son ciudadanos de ese país. A un turista es lógico que no le preocupe estando en Estados Unidos si Estados Unidos está muy o poco endeudado. Pero los ciudadanos norteamericanos, yo he visto que en general hay una franja de ciudadanos que están enterados de la deuda, que siguen el problema del crecimiento de la deuda, cada vez mayor, cada vez mayor. Acá no veo nada de eso, en la Argentina. No es tema de conversación, no es tema de inquietud en general. Se la menciona así como una referencia más, pero no como una preocupación acuciante como debería ser. Porque la situación de endeudamiento de la Argentina es acuciante, señores. Si nadie les dijo, nadie escuchó que dice esto, bueno, por lo menos escúchenme, por lo menos que le quede grabado esa palabra de acuciante, grave, pesado, preocupante, porque es así. Y no es porque yo soy un exagerado, porque el país no tiene capacidad de pago, lo ha perdido hace varias décadas. Y sin embargo se sigue insistiendo como si tal cosa, como si lloviera. Ahora las lluvias están preocupando un poquito más por lo que pasa en Brasil. Por las dudas acá también nos llega a pasar un fenómeno de esta naturaleza, pero si no es como si lloviera, no. Nadie está preocupado. Nadie se pregunta qué va a hacer de nosotros con esta deuda. Porque el endeudamiento en la cultura argentina, desde 1810, ha sido tomada como una virtud. Es decir, endeudarse es para el argentino casi una virtud, que es casi como una aprobación, como una cosa buena. Claro, en otros países que manejan mucho la cultura de la deuda, como decía en Estados Unidos, tener capacidad de deuda es un mérito. Es decir, que usted es acreedor a que le presten dinero. Ya eso les da un estatus. La gente cree que tiene un estatus con eso. Si no le dieran ningún crédito, si no pudiera sacar ningún crédito, sería altamente depresivo para esas personas. Y es altamente depresivo. Pero no, acá no hay esa problemática. No hay. Pero lo peor es que la Argentina como Estado nacional está endeudado prácticamente a perpetuidad, porque no tiene capacidad de pago, no la tiene ahora, difícilmente la vaya a tener en el futuro, porque las cosas van mal económicamente, aparte, y no hay una tendencia que diga a 5 años, a 10 años, esto mejora, no hay ninguna tendencia, porque no hay ninguna política confeccionada para que eso ocurra. No existe. Son esperanzas vagas, esperanzas sin fundamento. El vicio de la esperanza por la esperanza misma. Y eso, señores, esta esclavitud permanente tiene una consecuencia, que en general son dos consecuencias, pero son dos palabras distintas, dos conceptos que abarcan cosas comunes y aspectos diversos. Esos conceptos son la pérdida de la soberanía y la pérdida de la independencia. Ahora, es cierto, soberanía e independencia.
¿A quién de los argentinos le está preocupando la soberanía e independencia estas últimas 3 o 4 décadas? A muy pocos. Son muy pocos, muy reducidos los sectores sociales que están preocupados y mucho menos los que están comprometidos realmente en asegurar y en hacer un seguimiento de que la soberanía e independencia de la Argentina sean de aplicación real, sean concretos, que realmente la Argentina siga siendo una nación soberana, una nación independiente. Antes, cuando hace algunos años o décadas también, ya vamos para décadas, se festejaba el 9 de julio y el 25 de mayo y se celebraba también con motivo de ese aniversario de la independencia o del 25 de mayo, y había desfiles, bueno, había motivos visibles para decir, bueno, hoy un día especial, hay un desfile, los militares salen sacan su ferretería a mostrar y demás cuestiones. Hay una música distinta porque las bandas ejecutan las marchas militares y todo eso. Pero ustedes se dan cuenta que hace varias décadas que eso no se ha perdido, que eso no ocurre, que ni siquiera ni a través de una música, de una marcha militar, ni siquiera a través de una formación militar, de un acto patriótico presidida por las autoridades que correspondan, hay ninguna relación con la independencia y la soberanía. Nada nos hace recordar eso. Bueno, desgraciadamente, señores, estos son síntomas que probablemente otra persona no se los va a decir, ni los va a mencionar, y ustedes no van a tener motivos de pensar en eso. Hay que pensar en eso, no se olviden. Eso es una realidad, es la primera realidad de la existencia de la nación argentina en cuanto a entidad independiente y soberana. Para eso hay instrumentos que hacen posible esa soberanía y esa independencia. Bueno, no sé, a lo mejor no me sé explicar. Esos instrumentos que hacen efectiva la independencia y la soberanía no son solo las armas de los militares. Es una parte. Es todo el accionar y la actividad que desarrollamos los argentinos está relacionado con eso. Nosotros no podemos hacernos los distraídos con esas dos realidades de soberanía e independencia. Que no se festejen, que no esto, que la hayamos olvidado, que nada nos recuerde, que solo un canal de los que yo veo ahí de noche a las 12 de la noche, cuando comienza el nuevo día a las 0 horas, hasta ahora hay uno solo que observo que coloca un fragmento del himno nacional. Antes eran todos, hoy ya no. Yo hace bastante tiempo solo veo uno que lo hace regularmente. Bueno, eso, señores, no es para que toque la marchita nada más, el himno, y nos emocione y que sí, nos hace acordar de la patria. Nos habla esa marcha que pasa la televisión o la radio, habla de la patria. Y eso nos recuerda el contenido de las estrofas del himno. Y eso tiene relación con la soberanía y la independencia, sí, y con la historia argentina. Pero eso se ha perdido. Eso es parte de la cultura nacional perdida. Y si no está en la cultura la soberanía y la independencia,
en la realidad, en la mente de cada uno de nosotros, en el alma individual y en el alma colectiva, señores, no existe. Se ha perdido, se está perdiendo y se va a seguir perdiendo porque no hay ningún fervor para que eso se mantenga. No hay ninguna necesidad espiritual. Los ciudadanos no tienen esa, son ciudadanos del mundo. En la medida que eso se pierda, sí, los argentinos, que no van a necesitar llamarse argentinos, serán ciudadanos del mundo, orgullosos ciudadanos del mundo, soldados universales. Van a servir para todo efecto, para ser empleados en cualquier latitud, sin límites precisos a una patria determinada. Eso, al perderse en la cultura, se pierde también en el alma colectiva y en el alma individual. Nos volvemos cada día, cada vez más, apátridas, antinacionales. Así empieza, así se empieza, con esos detalles estúpidos que algunos consideran estúpidos, con ese patrioterismo. Sí, así se empieza. Ya no hay ni siquiera el patrioterismo, se ha perdido ese patrioterismo. Y el otro término, el tercer término que ustedes tienen que ver es el problema del individualismo. El individualismo es el veneno contrario a la acción colectiva, a la acción conjunta, a la solidaridad. Lo contrario al individualismo es la solidaridad, una sociedad solidaria. Y eso también se está perdiendo. Está quedando la solidaridad meramente emocional e individual, de persona a persona. Alguien que se cae en la calle, sí, va a haber gente que lo va a ayudar y siempre va a haber un alma bondadosa, caricativa, que va a ayudar, que va a dar una mano. Si alguien se quedó sin dinero porque le robaron, alguien le va a pagar en el ómnibus. Eso se ve todavía. Esos gestos todavía se ven en el orden individual. Ahora, si alguien tuviera que ayudar, auxiliar, alertar, en el momento que alguien, otra persona, está sufriendo un asalto, una agresión física por ladrones, porque están robando, porque le están quitando lo que es suyo, etcétera, etcétera, ya ahí no se ve tanto, de eso ya no se está viendo. También se empieza por ahí, antes se veía, antes, aunque no fuéramos policía, interveníamos, la gente intervenía y tiene la obligación moral de intervenir y de ayudar al prójimo en esas situaciones complicadas, donde tal vez uno corra el riesgo de también ser lastimado, herido, muerto. Hoy ya no se ve eso. Ya el vecino, por más gritos que sienta en la vereda de su casa, ya ni abre la ventana para ver qué pasa, aunque esté fuera del límite de su casa. Cada uno se rasca para sí mismo. Esa es la síntesis del individualismo. Es contrario a la solidaridad, y especialmente a las solidaridades que requieren, que exigen más espacio para desarrollar. Sí, cumplimos con la solidaridad cercana, la próxima, la que está muy cerca nuestro, la que oímos, la que tocamos, la que podemos ver de cerca. Pues ya cuando es un poco lejos ya nos hacemos los distraídos, no la vemos. Bueno, eso es importante para tener en cuenta en algunos
de estos parámetros que voy a exponer. Ustedes tienen acá este otro cuadro, que es, yo lo he nombrado como puntos o temas específicos, para considerar el agravamiento de las condiciones para compartir un destino común. Porque ese es uno de los efectos del individualismo. Ese veneno del individualismo retrae a las personas de participar y de compartir un destino común como es el de la sociedad nacional. Las sociedades nacionales tienen destinos comunes, tienen un destino particular, inclusive me atrevo a decir, dado por Dios, una misión particular, que sus ciudadanos, esa sociedad la comparte, ese destino común. Pero para compartir ese destino común, yo hice este listado de, digamos, de temas o de puntos o de factores que atentan contra el destino común, a la participación, a constituir o a formar parte o a trabajar por ese destino común, en la medida que, como ya lo digo, también el individualismo va acompañado, o es muy común que vaya acompañado de la indiferencia respecto a la soberanía nacional y a la independencia nacional. El individualista normalmente no tiene patria y no le importa nada la patria. Es como una palabra más, pero que no tiene sentido para el individualista. Lamentablemente, el actual presidente de la Nación ha dado el mal ejemplo de adoctrinar, él que no le gusta que adoctrinen, pero él adoctrina para que los argentinos tengamos y hagamos un culto del individualismo. Es un mal ejemplo, es una mala cosa. Un presidente nunca puede tener esa actitud de fomentar el individualismo activamente, porque con ello está también fomentando la indiferencia hacia la soberanía, que es un sentimiento individual, es una actitud individual, es una posición individual, pero también necesariamente es colectiva para mantener la unidad nacional y para mantener y defender lo que es propio y colectivo de toda una sociedad. Y lo mismo pasa respecto a la independencia. Sí, la citamos así como algo de la historia, pero que no es un problema actual, real, de hoy y de mañana. ¿Cuáles son? Los nombro. Ténganlos también en cuenta, porque esto requiere un pensamiento para cada uno de estos temas. La culminación o la terminación o el dar por terminado una heredad histórica, una herencia histórica. Los carentes, los que carecen de solidaridad y cultivan sobre todas las cosas el individualismo, es decir, potencian el egoísmo, y el egoísmo excluye a otros, no incluye. El egoísmo excluye a otros, repele, rechaza a otros. Y desentenderse de la heredad histórica es un pecado muy grave, un pecado civil gravísimo, que es parte de esa pérdida del sentido histórico de la soberanía y de la independencia. Yo he tratado de hacer estas advertencias a través de hombres argentinos que desde mayo en adelante han ido advirtiendo a los argentinos
de nuestras épocas y de las futuras a los riesgos y problemas y amenazas que nos aguardan, porque hemos hecho o hicieron en ese momento cosas indeseables, malas, no convenientes, equivocadas. Han dejado advertencias muchos buenos argentinos. Yo he tratado de hacer una compilación e insistido a lo largo de 21 años con Patria Argentina, publicando, republicando, recordando esas advertencias que otros argentinos sensatos y preocupados por el porvenir, que va más allá de la historia propia que se va a vivir o que uno debe vivir, porque nos trasciende la muerte y nos preocupa qué es lo que va a pasar más allá de la muerte, que han dejado esas advertencias. Lamentablemente no tuve éxito o no supe hacerlo, porque evidentemente a veces hablo con gente que he tocado estos temas y es como si le hablara la primera vez. Quiere decir que todo lo que traté de recordar, rememorar, hacer presente en las oportunidades previas, quiere decir que se olvidaron. Eso no les quedó nada. Nada. Es como si lo hubiera hablado por primera vez. Y no solo es triste por el fracaso personal, sino que es triste porque evidentemente durante años no se ha construido, quiere decir que no se ha construido nada, ni en el interior del alma personal, ni en el interior del alma colectiva. Hay otro aspecto también a lo cual somos muy afectos los argentinos, la incapacidad para ver la realidad. Es una especie de ensoñación ideológica, política, y que voy a agregar otro calificativo, propiamente masónica. Mucho de la ideología masónica se confunde con el idealismo, con las ensoñaciones del idealismo. Y a nosotros mucho la masonería culturalmente ha influido grandemente para que la sociedad argentina viva de ensoñaciones ideales que no tienen asideros en la realidad, ni las podrán tener, porque en la medida que no haya personas que trabajen para hacer esas ensoñaciones realidades, nunca van a existir. Eso va acompañado, ese mal de la ensoñación, de esas imaginaciones, de esos lugares comunes, muy afectos, a las cuales son muy afectos los políticos que hablan, y son generalidades normalmente, nada concreta. Eso a la larga conduce y ha conducido siempre a la pérdida de la identidad, a la pérdida de la conciencia del yo nacional, del yo soberano, del yo independiente y consecuentemente a la aculturación generalizada respecto a lo que es colectivo, a lo que es parte del patrimonio nacional, a lo que son los logros nacionales, las conquistas nacionales, a lo que hemos logrado colectivamente a lo largo de la historia. Entonces, no nos interesa. Eso no es de nuestra generación, sí, eso es de antes, es otros, sí, pero esos otros son argentinos que ya murieron, pero que trabajaron o murieron, inclusive en combates o en guerra para lograr esos objetivos, esos hechos concretos. Y nosotros lo disponemos como si fueran, como se decían hace muchos años cuando era chico, escuchaba decir bienes de difuntos, que se reparten muy alegremente.
uno de los hechos históricos que más ha afectado nuestra cultura nacional ha sido este desinterés por lo nacional, por lo soberano, por la independencia. Y ese fue un mal que se introdujo institucionalmente en la Argentina, a mi criterio, en mi opinión, con la reforma universitaria de 1917, con la llamada la autonomía universitaria, donde dentro del Estado y dentro de la nación argentina se crearon entidades llamadas universidades nacionales totalmente autónomas de la política nacional, de los objetivos nacionales, de la identidad nacional, totalmente autónomas. Y hasta hace no muchos años se podían ver muchas universidades nacionales que ni siquiera tenían el pabellón nacional al frente de su edificio o en lo alto de su edificio. Se desentendieron de la nacionalidad, hicieron un culto a lo internacional, a ese ciudadano del mundo, a ese país del mundo, a ese conglomerado mundial, universal. Y fue un grave error que no se ha corregido. Entonces son entidades que no siguen al ritmo de los objetivos nacionales o que se fija la sociedad nacional. Son islas que tienen sus propios objetivos, sus propios desarrollos, su propia historia. No forman parte, pareciera ser, del sentir y del ser nacional. Un grave problema. Que no, eso es sacrosanto, eso es intocable. Si hay algo que en Argentina probablemente yo no voy a ver, es que alguien viole o pretenda colocar a las universidades nacionales en el mismo camino de los objetivos fijados para la nación por sus autoridades o ya sean elegidas, no elegidas, lo que sea, el objetivo a los cuales defiende la nación y que son parte de su esencia propia, de su identidad nacional, o que lo han incorporado a su propia identidad. Eso hay que reverlo. Hay que volver a reverlo. Nadie dice de tocar las cuestiones administrativas o las autonomías administrativas. Esto es de participar de los objetivos espirituales de la nación, que siempre los grandes objetivos siempre tienen algo o mucho de espiritual. El otro punto, el cuarto, es la guerra social. También en eso me he cansado de difundirlo. Que los políticos la llaman inseguridad. Ya después de 30 años que comencé a hablar de este tema, ya eso ya está inserto, ya es parte de la vida nacional, la guerra social. Ya la Argentina vive en una permanente guerra social. Nadie se interesó. Sí se interesaron amigos del Uruguay, por ejemplo, que me pidieron que tratara de hacer un solo texto de los muchos que he publicado sobre ese problema de la guerra social, que la inseguridad es una parte muy chica, es una parte, sí, es parte, no es el todo, la inseguridad no es el todo. Entonces, desde que yo comencé a tratar
de desarrollar esta inquietud, ya casi 30 años. Y recuerdo lo que eran las casas particulares de cualquier ciudad argentina que he podido conocer. Eran casas normales. Hoy, esas casas que eran normales, hoy son fortificaciones. Están enrejadas, están electrificadas, tienen cámaras en todos los sectores y ángulos alrededor de la casa. Están blindadas, porque las puertas están todas blindadas. Y donde el salir a la calle, pisar la vereda, implica toda una operación de contactos, de cuidados, de visualizaciones, de atenciones, para no ser sorprendido, asaltado, asesinado, robado o en algunos casos violados cuando se trata de crímenes sexuales. La guerra social no es la inseguridad, no comprende solo la inseguridad, no es solo la preocupación por los patrulleros, no es solo por el policía que está en la esquina o en qué horas está. Comprenden mucho, mucho. Está la droga, por ejemplo. La droga que a través del narcotráfico se ha constituido en un poder geográfico, en un poder territorial. Si no, vean lo que pasa en Rosario, que empezó como un distractivo, una gracia, un búnker así chiquitito, una cueva, y miren lo que ha terminado. Miren lo que ha terminado y vaya a saber en qué va a terminar. Donde pareciera en esta anarquía real que la organización territorial del narcotráfico está por terminar de constituir la única organización dentro de la sociedad que tiene peso y tiene mando y tiene límites y tiene jerarquías. Porque todas las otras instituciones estatales hechas precisamente y que funcionan en relación a jerarquías, esas se están disolviendo, están desapareciendo. El quinto punto es la ingobernabilidad, que es el producto de la carencia de una clase dirigente. La Argentina carece de clase dirigente. Ustedes esto ya se cansaron de escucharme probablemente. Carece de clase dirigente. Espiritual, moral, intelectual y materialmente. Carece. Todos esos factores que hemos ido mencionando desde que comenzamos a hablar esta tarde, todo eso han contribuido y contribuyen a la ingobernabilidad porque no existe clase dirigente. Es la tragedia de la última elección. Es la tragedia, la peor tragedia probablemente política que vaya a vivir la Argentina si eso se transforma en una tragedia y catástrofe. El producto de esa elección. Porque no había a quién elegir. No hay a quién elegir y si mañana hay que elegir, tampoco hay a quién elegir. Bueno, ustedes se dirán, bueno, ¿y cuál es el futuro entonces que usted ve de la Argentina? Hoy para mí el futuro argentino es una incógnita. Es una incógnita. Hoy la Argentina no tiene un futuro cierto, a mi criterio, en mi opinión. No tiene un futuro cierto. Está a la deriva, como un barco sin timón, o como velas que no son empujadas por ningún viento.
Estamos más cerca de la desintegración que la de tener un futuro cierto. Desintegrarse, partirse, de ahí viene partido, partirse, dividirse, fragmentarse, hacer rancho aparte, como se dice, las partes. Ese parece ser el futuro más cercano y inmediato y posible que nos queda si no se reemplaza, si no se recrea una clase dirigente pronto, rápido, en la Argentina. Ustedes ven que esto, sí, son todos problemas, todos incertidumbre. Pero bueno, el que quiere negar la realidad, y bueno, ni se acuerde de esto. Pero esa es la realidad, parte de la realidad. Bueno, continuamos dentro de pocos minutos. Gracias, muy amable. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estimados amigos, continuamos y vamos a los hechos concretos de los datos de la economía de este último trimestre, que son los que nos dicen cómo estamos en alguna medida. Es un indicador y el más palpable. Todo lo demás son apreciaciones probablemente inmateriales, pero lo que es material todos lo palpamos, todos lo vemos, todos lo podemos comprobar. Vamos a esta primera parte, la número 5, señor director. En 4 meses la industria cayó más fuerte que durante la cuarentena. Esta ya de por sí es un enunciado y una conclusión. La industria ha recibido un golpe, un nuevo golpe en estos últimos 4 meses. En marzo se desplomó un 6,3% respecto a febrero y un 21,2% contra marzo del año pasado, del 2023. Es mucho. No hubo una sola categoría que no haya caído en la comparativa. Así, en los primeros 4 meses del actual gobierno, el sector acumuló una baja de 15,8%.
De hecho, es incluso mayor a la registrada durante los primeros 4 meses de la cuarentena. Hacia adelante las expectativas siguen sin mejorar y para la mayoría de los industriales la demanda interna sigue cayendo durante el segundo trimestre. En síntesis, estamos frente a una fenomenal caída de la demanda, del consumo, una economía, una nación, un país cuya economía se mueve en función del mercado interno desde hace muchísimas décadas. No es nuevo esto. Bueno, el problema está en que tenemos que darnos cuenta que para que esto tenga una inyección, que haya una demanda mayor, que haya mayor consumo, y evidentemente tiene que haber o muchísimas más exportaciones, pero muchísimas más exportaciones, o hay que crear las condiciones para que la industria, porque la mayor parte de la demanda son de bienes industriales, de consumo industrial, fabriquen las cosas en la Argentina. El problema está en que la orientación del actual gobierno, o por lo menos hasta ahora la actual política, tiende a eliminar ese mercado interno que se autoabastecía, con lo cual implica quebrar la existencia de la industria y apoyarse en las importaciones o productos que vengan ya elaborados de países extranjeros, para lo cual se necesita vastísimas exportaciones que paguen con los dólares lo que uno importa. Eso, en la situación en que estamos, es muy difícil que pueda ocurrir, no digo en meses, en varios años. No es tan simple esto. No se cambia así nomás. Excepto que haya un diluvio universal menos en la Argentina. Y que la Argentina pueda producir y multiplicar su producción agropecuaria, su producción minera, su producción petrolera, etc. Que el mundo se caiga y la Argentina quede como estamos. Preserve lo que tenemos. No haya ningún diluvio, ningún terremoto, quede tal cual estamos y podamos incrementar aún más esa producción y abastecer el mundo de todos esos productos que únicamente producimos nosotros. Esas son las engañosas elucubraciones, ensoñaciones argentinas. Eso no va a ocurrir. Entonces, señores, tenemos que pensar cómo vamos a hacer para sobrevivir con nuestras realidades. En relación a lo que les decía recién, respecto al resto del año, a lo que queda del año, ya estos meses, por lo menos el primer semestre, eso no va a ocurrir. Las expectativas tampoco son buenas para el resto del año. Hablamos de agosto en adelante o de julio en adelante. Se espera que la demanda interna evolucione durante el segundo trimestre del 2024, que estamos ya empezando. No va a ocurrir. Ya hemos empezado abril. No va a ocurrir. Ya vemos que no está ocurriendo. Respecto al mismo periodo del 2023. Y es muy difícil que podamos incrementarlo, que tengamos una producción superior.
el 51,9% de los industriales que fueron consultados por el INDEC respondió que la demanda caerá más todavía, mientras que el 36% dijo que no habrá cambios, que seguiremos como estamos. Estamos mal, dice el 36%, que seguiremos mal, pero el 51,9% aprecia de los industriales que saben del tema o deberían saber de la materia, dice que esto no va a ocurrir. Al contrario, que no va a evolucionar, no va a mejorar la demanda y no va a haber más bienes y servicios. Y hay una amenaza que agrava esto, y es que en la actual ley que fue aprobada por el régimen de inversiones, el RIGI famoso, que está en tratamiento en la Cámara de Diputados, perdón, en la Cámara de Senadores ahora, o va a estarlo prontamente, a la caída de la demanda interna se le sumó un nuevo problema, al entramado productivo, el famoso RIGI que ustedes sienten, deben escuchar todas las noches, que el RIGI, que esto, que hay que modificar, bueno, y que no saben de qué se trata. Incorporado en la ley Bases, esa famosa ley kilométrica que fue aprobada recientemente y que pasó al Senado, desde el CEPA, una institución de estudios económicos, denunciaron que si se aprueba este apartado, que ya tiene media sanción de diputados, las empresas extranjeras podrán producir con beneficios extremos y exportar libremente, sin abastecer al mercado local. Bueno, eso sería el colmo. Es decir, que si se permite y se dan todos los beneficios que se ofrecen en el RIGI para que se instalen empresas extranjeras para que produzcan bienes, es probable, así como está hoy, sin que se le imponga ninguna obligación de abastecer prioritariamente al mercado nacional, al mercado local, esos productos van a ser exportados libremente, sin obligación ninguna de primero abastecer el mercado local. Con lo cual, habrá que importar todo lo que se siga sin producir en la Argentina o que la Argentina no esté en capacidad económica de producirlo. Es grave esto. Es grave la amenaza, porque hasta hace algunas horas se opinaba de que esto debía estar aprobado la semana que viene, sin ningún retoque, sin ningún agregado, sin ninguna modificación. Quiere decir que esta amenaza es bastante seria. Si no se estudia seriamente las realidades futuras y concretas existentes en la Argentina respecto a la industria nacional. Volvemos a las ideas que ya se probaron en el pasado y que nunca dieron resultado. Hay un sector de la sociedad nacional con mucho poder económico que cree que la Argentina no debe tener industria, ese es el problema. Y que por lo tanto la Argentina debe especializarse solamente en los productos de producción agrícola, ganadera, minera, petrolera, gasífera y alguna otra cosa escapada que naturalmente la naturaleza o Dios nos ha regalado.
Eso es un desatino. Ya se ha probado eliminar la industria nacional. Pero hay una clase y un sector social que coincide con una clase social que no quiere o desprecia las industrias en la Argentina. No quieren que la Argentina sea un país industrial. Hablando así de sencillo. Esa es la realidad. Pero los políticos no le hablan claro. No le dicen claramente que eso existe, que ese sector existe, que ese sector es poderoso. Siguen hablando con mistificaciones, con versos, con generalidades, para no ofender a los poderosos. Y evidentemente las realidades se imponen. El poder es real. El que tiene poder manda. Y el poder no es solo el que da la ley, el que da jurídicamente o la Constitución, toda esa teoría política, jurídica, que estamos embebidos en esas diariamente, hora a hora, las 24 horas del día, de que eso es lo único que sirve, lo único que vale. El poder existe y el poder del dinero y el poder económico existen. Y ellos condicionan, mandan, porque condicionan, porque amenazan, porque sacan recursos, porque no viabilizan la producción de esos bienes que la Argentina como sociedad nacional necesita, que no hay posibilidades rápidas de hacer una reconversión porque no tenemos reserva, no hay ahorro. ¿Por qué no hay ahorro? Porque todo hay que pagarlo en la deuda externa. Toda la capacidad de ahorro argentino se ha ido gastando en el pago de la deuda externa. Ya no queda nada de ahorro. Salvo que pase ese diluvio o ese terremoto cataclismo universal, menos en Argentina. Excepto eso. Excepto eso. Eso sí, nos garantizaría obtener todos los recursos que querramos. Claro, el mundo va a estar destrozado. Esa es la otra hipótesis. El mundo va a estar destrozado, nosotros vamos a ser los únicos que vamos a estar enteros. Bueno, podemos hacer muchas cosas con esa situación. No es tan fácil tampoco que esa situación nos eleve automáticamente a una posición muy favorable o favorabilísima para solucionar este problema de sustituir la producción nacional por importaciones industriales. Bueno, veamos este recuadro, que es preciso que lo mantenga, señor director, porque hay que acercarse, porque, bueno, menos no se puede achicar. Hice todos los intentos posibles para una mejor visualización, pero usted tiene, en principio, lo pueden acercar o acercarse para ver que todos estos rubros requieren necesariamente mirarlo de cerca. Si ustedes se fijan en el cuadro expuesto, a la izquierda, en la parte superior, en el ángulo superior izquierdo, tenemos alimentos y bebidas, tabaco. La caída respecto al año anterior al mismo periodo del año anterior, 2023, es de menos 14,4 y respecto al mes anterior de 7,6. Pasamos al siguiente, a textiles, prendas de vestir. Usted déjelo, señor director, en el mismo, porque yo me estoy guiando por
por el anterior, a esa. Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, es el otro rubro. Respecto al año anterior, menos 22,3%, y respecto al mes anterior, 16,2% inferior. Pasamos al siguiente rubro, al ángulo superior derecho. Madera, papel, edición e impresión. Respecto al año 2023, menos 19,3. Respecto al mes anterior, menos 11,1. Regresamos de nuevo al borde izquierdo. Ahí tenemos en la franja del medio refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico. Respecto al 2023, menos 8,6. Y respecto al mes anterior, menos 7,0%. El del medio, minerales no metálicos y metálicas básicas, menos 30,8% respecto al año anterior y menos 24,8% respecto al mes anterior. Y el último, sobre el borde derecho del medio, tenemos productos de metal, maquinaria y equipo, menos 32,6%, y respecto al año 2023, y menos 27,3% respecto al mes anterior. Es decir, cuando yo digo y dije mes anterior, se refiere a febrero. Porque el trimestre terminó en marzo. Vayamos a la última. La más baja de la línea de cuadros, al lado inferior izquierdo, otros equipos, aparatos e instrumentos, menos 42,8% respecto al año 2023 y menos 37% respecto al mes anterior. El del medio, automotores y otros equipos de transporte, menos 24% respecto al año pasado, en el mismo periodo, siempre hablamos del mismo periodo, y menos 16,9% respecto al mes anterior, es decir, febrero. Y nos queda el último. Muebles y otras industrias manufactureras, menos 40,4% respecto al 2023 y menos 32,5% en relación al mes previo de febrero. Bueno, ustedes ven que esto no solo es malo, es pésimo. Realmente es pésimo la situación. Así que, estimados amigos, este es el baño de realidad que tenemos que darnos. Y todos esos factores que yo les fui nombrando, ir teniéndolos en cuenta a cuando ustedes los repasen, para ver cómo esto, que es plenamente económico, plenamente material, cómo esos factores
o esta situación va a influir y cómo esa situación influye sobre la situación material, el desarrollo de esta situación material de producción. La caída es muy importante, es muy grave. Esta es una caída que se atribuye exclusivamente a este gobierno. Estábamos mal en el 2000, llegamos mal al 2023, sí, estábamos mal, pero todas estas cifras empeoraron respecto al 2023. Todas. Es decir que el hecho no es que sea una consecuencia, sí, mucho de estos porcentajes está incluido respecto a lo que pasó años anteriores, previo. Pero mucho es nuevo, mucho es nuevo. Casi todo es nuevo. Todo esto anda mal. La producción está mal, la producción industrial. Ahora, ustedes pueden ver este desarrollo que recién les presenté en este otro. Si usted lo puede agrandar, señor director, manténgalo ahí. Son los mismos rubros y las mismas cantidades respecto a la variación porcentual del nivel general y sus divisiones respecto al año 2023. Es decir, es la producción industrial manufacturera respecto al primer trimestre del año 2023. Como ustedes ven, todo ha caído prácticamente. Ha caído todo. Esta es otra forma de representar esa caída, no en forma numérica, aunque está numéricamente, sino con barras, en un gráfico de barras. El nivel general de caída es 21,2, como hemos dicho. Ese es el nivel general. El parcial es lo que hemos ido mencionando en relación al primer trimestre del año 2023. Y esto que ustedes ven acá, debajo de los dibujitos que representa cada rubro, esos son los índices de caída en cada uno de esos rubros respecto al año 2023. Si quieren ver otro gráfico, tal vez más explícito, pueden ver este gráfico, el número 9, señor director. Manténgalo ahí lo más grande que usted pueda, un momentito. Son los mismos números, ustedes ven que los 21,2 está como en la variación porcentual y el 14 menos 14,8 también está como valor general, índice general de caída, que son los dos que uno tiende a facilitar la memoria, esos dos números. 14,8 respecto al trimestre del año, al mes pasado, es decir, a febrero del 2024, y el primer trimestre 21,2, menos 21,2% respecto al primer trimestre del 2023. Pasamos rápidamente, y con esto ya prácticamente terminamos, al indicador también muy importante de la actividad de la construcción, indicador sintético de la actividad de la construcción marzo de 2024. En marzo muestra una baja en la construcción, 42,2% respecto
a igual mes del año 2023, respecto, vuelvo a repetir, a marzo del 2023. El acumulado del primer trimestre del 2024 del índice serie original presenta una disminución del 30,3% respecto a igual periodo del año 2023. La construcción es otro de los grandes, digamos, rubros de la actividad económica en general. Una es la industrial, otra la construcción, otra es la agropecuaria. Ustedes ven que esto representa gran parte de del sector económico, de la economía nacional. Y finalmente, el último. Salarios de trabajadores formales. Acá no se incluye a los trabajadores informales porque no hay estadísticas precisas sobre eso, son estimaciones. En los últimos 4 meses, que son propias del presidente Milei, acumulan un retroceso de casi 17%, por encima de la caída durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Es decir, que este índice de caída respecto a los salarios de los trabajadores formales del menos 17% es en relación a la caída de los mismos meses, del mismo trimestre, del primer trimestre de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Bueno, estimados amigos, estos aspectos lo continuaremos y lo terminaremos en el próximo video que tengamos dentro de 14 días. Tengan esto en la memoria. Obviamente, probablemente se tengan sobre estos mismos rubros mejores datos o más actualizados dentro de 14 días. Pero vamos a seguir con el desarrollo y cómo se agrava la situación económica financiera del país en relación a todo lo que hemos hablado del endeudamiento, de la cultura del endeudamiento, a la esclavitud que hemos sido sometidos por la pérdida de la soberanía e independencia, y como consecuencia de la exaltación progresiva, desde hace varias décadas, a la exaltación del individualismo como valor supremo o superior de la condición humana, cuando es en realidad un grave problema de la condición humana es el individualismo. Bueno, las conclusiones las vamos a brindar en esta segunda parte que vamos a encarar en el próximo video. Les agradezco mucho que esto colabore, no a instruirlos, no a proporcionarles ninguna novedad, solamente a dejar la inquietud de que hay que ocuparse y relacionar los aspectos materiales con la realidad de nuestros días que estamos viviendo y que vamos a vivir, y con los aspectos espirituales, morales e intelectuales, que también son factores que influyen y gravemente. No solamente vale lo material, no se equivoquen. Todo esto está condicionado por los aspectos espirituales,
morales e intelectuales. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 2 semanas.